Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Y como lo prometí es deuda, en este video vamos a preparar las pinturas témpera para usarlas en el arte fluido. Y vamos a utilizar el medio más común y que en cualquier parte del mundo puedes encontrar, que es el pegamento blanco o cola de carpintero. Si quieres experimentar sin gastar demasiado dinero, este es el método perfecto para ti. Verás cómo funcionan y cómo puedes crear células. ¡Comenzamos! Para la preparación de la pintura estoy usando 100 mililitros de pintura témpera y 40 mililitros de pegamento blanco. Pero hay algo muy importante que tengo que recordarte. No hay una fórmula exacta y universal. La fórmula dependerá de la consistencia de cada uno de tus materiales. Lo más importante es lograr la consistencia que necesitas de acuerdo a la técnica de vertido que vas a trabajar. Es decir, si quieres lograr patrones y efectos más definidos, la consistencia de tu pintura tiene que ser un poco más espesa. Y si lo que tú quieres es lograr células, una consistencia más líquida te favorecerá para la creación de células y que crezcan de mayor tamaño. Si quieres saber más acerca de cuántas consistencias de pintura utilizamos en el arte fluido y para cuál técnica de vertido lo utilizamos cada una de ellas, aquí te dejo el enlace donde te explico a detalle todo el tema de la consistencia de la pintura. Como activador celular estaré usando el aceite de silicón y como puedes ver solamente estoy poniendo 2 gotas a cada color. El aceite de silicón que agregamos a nuestra pintura es el que nos ayuda a la formación de células, pero el tamaño dependerán de dos cosas: de qué tanto mezclemos la pintura con el aceite y de la consistencia de la pintura. Ahora voy a fondear el lienzo solamente poniendo pintura sobre él y aplicaré un poco de calor para eliminar las burbujas de aire que se formaron en el proceso de preparación de la pintura. Aplicaré la técnica de vertido más sencilla. Vertiré pintura sobre un embudo y vamos a dejar que fluya libremente para ver qué tan fácil se forman esas células. Si este contenido te es útil y te gusta mi canal, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal con una pequeña cuota mensual. Además, podrás obtener beneficios exclusivos como insignias de lealtad, fotos, actualizaciones de estado y muchas sorpresas más. Al hacerte miembro, contribuyes a que yo pueda seguir creando más contenido como este. Ahora te dejo que disfrutes el proceso. Tengo que mencionarte que de acuerdo a mi experiencia con las pinturas acrílicas, cuando la pintura va saliendo, se van formando las células. En este caso solamente se ven un poco formadas, pero nada que no pudiéramos solucionar con un poco de calor. Ve cómo se abren en cuanto el calor entra en contacto con la pintura y el aditivo. Ahora voy a mover la pintura para ver cuánto crecen las células, qué tanto se deforman o desaparecen.
Estoy contenta de ver que aunque usé materiales económicos, logré crear células y efectos. Con un poco de práctica y los materiales adecuados, tú también puedes obtener resultados geniales sin gastar tanto dinero. Esto demuestra que no siempre es necesario usar los productos más costosos cuando empezamos en el arte fluido. Este método puede ser excelente opción para quienes están iniciando o quienes prefieren no gastar tanto en material. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te parece la idea de usar pinturas témperas en el arte fluido para crear células y efectos? O cuéntame si has probado esta técnica con materiales más económicos. Déjamelo en los comentarios. Hemos llegado hasta aquí y espero que la información dada en este video te sea útil. Si es así, no olvides dejarme un like y recuerda que el arte fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.